de Hebreos, versículos 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Hermanos amados, paz del Señor. Hoy es nuestra reunión número 24 de la epístola a los Hebreos. Y vamos a concluir con el capítulo 9, donde el escritor nos va a seguir revelando, abriendo el velo y mostrándonos el ministerio celestial de Jesucristo en la majestad de las alturas. El Hijo de Dios en los días de su carne tuvo un ministerio donde tuvo un servicio por los seres humanos, sirviendo su vida para morir por los hombres allá en la cruz. Pero el Señor Jesucristo, cuando muere y resucita, no termina con su ministerio. Hoy en los cielos tiene un ministerio, sigue sirviéndonos, pero ahora el escritor de los Hebreos nos abre el velo y nos muestra qué es lo que está haciendo hoy Jesucristo a la majestad de las alturas. En la reunión anterior mostramos nosotros la importancia del primer tabernáculo, del segundo tabernáculo, y la importancia de los servicios que se hacían en él, y lo importante que era para la economía del Antiguo Testamento la sangre. Bien, miramos entonces la importancia de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo para la institución del nuevo pacto. Ahora, en esta porción que vamos a leer hoy, el escritor va a continuar la idea del versículo 18, cuando nos enseñó que el primer pacto fue instituido con sangre. Ahora, lo que va a hacer ahorita del versículo 19 al 28 es que nos va a mostrar cómo fue el proceso del primer pacto. Bien, entonces el escritor en el versículo 19, sin lugar a dudas, está citando Éxodo capítulo 24 del 1 al 11. Bien, pero cuando cita Éxodo en esa porción, resulta que el escritor del Nuevo Testamento de Hebreos hace algo, y es que nos añade unos detalles que no aparece en el libro de Éxodo con Moisés. Por ejemplo, la sangre de los machos cabríos no aparece en el relato de Éxodo 24. Por ejemplo, el rociar el rollo con la sangre no aparece en Éxodo 24. El agua, la lana escarlata y el hisopo tampoco aparece en Éxodo 24. Bien, entonces nosotros podemos entender este relato no contradiciendo lo que dice Éxodo, sino complementando. Me explico. Por ejemplo, los 4 evangelios. Hay aspectos que un evangelista menciona y que el otro omite. O hay aspectos que un evangelista menciona y otro acrecienta, porque es lo normal de los testigos oculares. Nunca van a decir las cosas iguales. Les voy a poner un ejemplo. Un escritor dice que cuando Jesucristo iba caminando, dos ciegos le dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, pero otro evangelio dice que era un solo ciego el que le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero luego otro evangelio dice el nombre de un ciego. Entonces los críticos liberales de la Biblia dicen: vea, se equivocó. Y no hay equivocación, sencillamente un escritor dice que eran 2 los ciegos que llamaron a Jesús cuando iba pasando, pero otro escritor hace énfasis en uno.
en uno de los dos. Y el otro escritor lo que hace es que nos da el nombre del énfasis de ese uno. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Ven? Entonces no hay discrepancia, lo que hay es acrecentación de la revelación bíblica. ¿Bien? Entonces, aquí hay un proceso para el establecimiento del primer pacto. Mire su Biblia, mire la Biblia. Primero, mira el texto. Moisés hizo la lectura de la ley. Ahí está. Eso es lo primero que hizo Moisés. Mire bien el texto. ¿Por qué lo primero que hace Moisés es la lectura de la ley? Al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si ellos iban a introducirse en el pacto de Dios, necesitaban saber lo que dice el pacto. Si ellos iban a introducir en ese primer pacto, el pueblo necesitaba saber, bueno, cuáles son las normas y cuáles son los deberes y obligaciones de ese pacto. Entonces, por eso lo primero que hace Moisés es que lee la ley. ¿Bien? Luego toma la sangre del pacto con el que se confirmó la muerte de los animales y rocea, ¿qué rocea? El libro, el pueblo, el tabernáculo y los utensilios. ¿Bien? Aparece en Éxodo 24, todo eso, más Hebreos. ¿Bien? Entonces lo primero que hizo fue que roció con la sangre del pacto el rollo. Libro, lo que pasa es que el término libro es moderno para nosotros. En ese tiempo se utilizaba era el rollo. Entonces lo primero que hace Moisés cuando sacrifican animal, toma la sangre y rocea con esa sangre ¿qué? El libro. Y en el libro o en el rollo estaba la voluntad de Dios. Y escuche, en el rollo está la voluntad del que hace el pacto. En el rollo está la voluntad de que hace el pacto. Entonces, ¿qué trataba de decir Moisés cuando rociaba con sangre el rollo? Quería decir que si alguien incumplía las demandas del pacto, ellas se satisfacían a través de ¿qué? A través de la sangre. ¿Bien? La sangre de los sacrificios por el pecado. 2, luego roció ¿a quién? A todo el pueblo. O sea, no es que cogió y untó a cada israelita en ese día, porque eran casi como 2 millones que habían ahí. No, sencillamente una aspersión. ¿Bien? Entonces cuando rocea la sangre con el pueblo, quiere decir que esa sangre los vinculaba al pacto. Ellos ahora hacían parte de ese pacto a través de la sangre. ¿Bien? Luego roció ¿qué? El tabernáculo. O sea, quiere decir que ese tabernáculo hacía parte del primer pacto, no el segundo. Hacía parte del primer pacto. Y con esa sangre, digámoslo así, Dios protegía su santidad de los pecados de los israelitas en ese lugar santo. ¿Bien? Y luego roció sobre los utensilios del ministerio. O sea, mostrando que esos utensilios, que eran todo lo que se utilizaba para el servicio de la liturgia, ahí en ese momento, entraban en ese pacto porque eran rociados con sangre. ¿Bien? Entonces, concluimos la razón por la cual Moisés roció con sangre todo esto, era para que todo esto fuera purificado con sangre. Y esto es lo importante de esta porción. Todo tenía que ser purificado con la sangre de los animales, y ahí es donde está la fuerza de la enseñanza de este capítulo, porque al final lo va a comparar con la purificación que hacía el Señor Jesucristo. Bien, versículo 20 dice: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado con vosotros. Bien, que Dios ha mandado. Entonces Moisés concluyó todos esos actos diciendo que Dios inauguraba el pacto con ellos. Y mire, llamo la atención a algo, vea, mire ese versículo, el versículo 20. ¿A qué le recuerda ese versículo?
sin lugar a dudas, nuestra mente nos va a llevar al Nuevo Testamento y nos va a llevar a la inauguración del primer pacto, del nuevo pacto. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para la remisión de pecados. Entonces, hermano, el énfasis es, solamente se hace un pacto ¿con qué? Con sangre. Sin sangre no se hace pacto. Esa era la figura. Entonces concluimos que todo el pueblo y todo lo que tuvo relación con el antiguo pacto fue rociado con la sangre de los sacrificios. ¿Para qué? Para hacer efectivo que estaban en ese primer pacto. ¿Bien? Y sin sacrificio y sin la sangre del sacrificio no puede haber vigencia del pacto. Ese es el énfasis. Por eso habla tanto de la sangre en estos primeros versículos. Bien. Versículo 22. Un texto importantísimo para entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fundamental, crucial. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ve el texto? El texto es muy claro que dice casi todo. ¿Por qué dice así? Porque no todo era purificado con sangre. O sea, había algunas excepciones. ¿Bien? Habían algunas cosas que no eran purificadas con sangre. Por ejemplo, cuando alguien quería purificarse y no tenía dinero ni siquiera para las 2 tórtolas que eran los sacrificios de los pobres, entonces ¿sabe qué hacía? Se le permitía llevar 1/10 parte de una efa de flor de harina. Levítico capítulo 5. Y en esa ofrenda no había sangre, no se derramaba sangre, pero se permitía que el israelita fuera purificado con esa ofrenda. Bien. También se podía purificar, como vimos en la reunión anterior, con las cenizas de la vaca lazana, la vaca roja. También se podía purificar. Bien. Pero ojo, mire el texto. Purificar, no expiar. Mire la aclaración. Casi todo es purificado con sangre. Para el perdón de los pecados, que es la expiación del Antiguo Testamento, se necesitaba sí o sí sangre. Uy, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué violencia es esa? Bien, Dios estableció en el sistema sacerdotal que a través del derramamiento de sangre de los animales, de los machos cabríos, de los corderos y de los becerros, se obtuviera expiación, que para nuestro tiempo es perdón. ¿Bien? Y mire, sigue diciendo el texto. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vaya un momento al capítulo 1, versículo 7 de Efesios. Un momento. Y dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, mire, el perdón de los pecados. ¿Ve? Bien, volvamos a Hebreos. ¿Ve esa palabra perdón ahí? En Efesios 1:7, la palabra griega áfesis. Así, áfesis. Bueno, esa palabra griega, volvamos a Hebreos 9:22, donde dice remisión, ¿lo puede ver? La misma palabra griega. Entonces algunas traducciones traducen así: y sin derramamiento de sangre no se hace perdón, porque es legítimo traducirlo así, porque la palabra áfesis traduce perdón. ¿Bien? Ahora, viene la pregunta: ¿por qué sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? ¿Por qué Dios no me perdona porque simplemente me ama? ¿Por qué Dios no me perdona simplemente porque soy una buena persona, porque le doy confite a los niños
y ayuda a los viejitos a pasar la calle. ¿Por qué Dios no me perdona en base a eso? ¿Bien? Porque la justicia divina no se satisface de esa manera. Por eso. Entonces, ¿por qué sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Uno, si no se derramaba sangre, y mire que esa palabra derramamiento de sangre lo que trata de decir sencillamente es muerte de una víctima. Eso es lo que trata de decir. Entonces, si no se derrama sangre, no se puede cumplir los requisitos de la justicia divina. Y la justicia divina demanda la muerte del pecador. Y viene la pregunta: ¿quién no ha pecado? Y viene la segunda pregunta: ¿quiénes han pecado? La respuesta de las dos va a ser todos. Entonces, por todos haber pecado, ¿cuál es nuestra sentencia? La muerte. Entonces la justicia divina en la ley demandaba la muerte del pecador, porque un pecado por mínimo que sea, hermano, pero es que fue una mentirita piadosa. Hermano, es que yo vi que el hermano no necesitaba el sacapuntas y cuando iba pasando me lo cogí. Bien. Cualquiera que fuese el pecado, el que se rió duro por ahí seguramente. Bien, entonces, hermanos, cualquiera que fuese el pecado que sea, inmediatamente ofende la santidad de nuestro Dios eterno. Y al ofender esa santidad, la respuesta del Creador es que su justicia empieza a ponerse en marcha. Y la justicia de Él dice: la única manera que el pecador satisfaga mi justicia es que muera por haber ofendido mi ley, o ofendido mi ser. ¿Bien? Entonces se necesita la muerte de una víctima para el perdón. Entonces tenemos nosotros la figura del Antiguo Testamento de los becerros, a los cuales nosotros le imponíamos las manos. Nosotros, no, los adoradores judíos, le imponían las manos, confesaban los pecados y luego el corderito iba y moría. Y así Dios veía que su justicia era cumplida, porque veía la muerte del pecador simbólicamente. ¿En dónde? En el cordero. ¿Listo? Y dos, pues según la Escritura, lo único que espía el pecador es la sangre. Vamos a leer Levítico, al Antiguo Testamento, Levítico 17. Estemos muy atentos, hermanos. Esto es la obra de Jesucristo. Levítico 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, ¿qué? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El versículo anterior, Dios dice que la sangre no es alimento porque la sangre no se dio para comer. En el versículo anterior, mire, usted lo ve en el 10, ahí dice claramente que si hay algún extranjero no puede comer carne, porque la sangre no tiene ese propósito. La sangre tiene un propósito. Y por ahí derecho aprovecho para decirle, querido hermano y hermana, que la sangre de Cristo no es para cubrirse, ¿oyó? Es para perdonar. Para cubrirse, coge un manto y se cubra. La sangre de Cristo es para perdonar. Perdonar, porque el valor de la sangre es expiatorio. Ahí lo dice el texto. Entonces, en la Biblia, la sangre se consideraba como la sede de la vida de la persona. Entonces, cuando se derramaba la sangre de una persona, era como si se destruyera la vida de esa persona. Y ese era el modo de cancelar la demanda penal que tenía la persona que había pecado. Entonces, en el simbolismo levítico, cuando moría el cordero por la persona, lo que tenía que hacerse era matar el animal para satisfacer la justicia divina. ¿Bien? Y dos, si no se derrama sangre,
no se puede entrar en vigencia el nuevo pacto. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues claro, porque la única manera que un pacto entre en vigencia es a través de ¿qué? Del derramamiento de sangre. Entonces, por eso solamente nuestro perdón podía ser a través del derramamiento de sangre. Bien, ahora, tenga cuidado con los mormones, porque en sus libros iniciales ellos enseñaron que había pecados que la sangre de Cristo no podía cubrir, porque estaban más allá de la sangre de Cristo. Entonces enseñaron en un tiempo que usted tenía que derramar su propia sangre para expiar ciertos pecados. Hermano, a Dios no le interesa la sangre de ninguno de nosotros. Está contaminada, está muerta. Entonces no es de ningún valor la sangre que nosotros derramemos. Señor, yo te amo tanto que recibe mi sangre. Nada, para Dios no tiene ningún valor, no va a pasar nada, porque es una sangre contaminada con el pecado. En cambio, la de Cristo, limpia, preciosa, pura, sublime, fue la única que pudo satisfacer la justicia del Padre. Amén. Bien, llegamos al meollo del asunto. Hebreos 9, vamos. Y este texto, este versículo tiene problemas interpretativos. Los exegetas no se ponen de acuerdo. Versículo 23 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Qué es este trabalenguas? Bien. De manera que se necesitaban esos sacrificios y ritos para purificar aquellas cosas que eran representaciones o copias de lo celestial. Entonces, hermano, todos estos ritos, ¿cuáles ritos? Rociar con la sangre el rollo, rociar al pueblo con la sangre, rociar el santuario con la sangre, rociar los utensilios con la sangre, colocarle la mano al cordero para que después sea sacrificado y derramara su sangre. Bien, todos estos ritos purificaban. Escúcheme, todos estos ritos purificaban, o sea, en el Antiguo Testamento limpiaba de contaminación y santificaban para Dios. ¿Bien? Entonces, todos estos ritos purificaban, ojo, mire el texto, ¿qué purificaban? Todo lo que era figura, ¿de qué? De lo celestial. O sea, entonces viene la pregunta, hermano, entonces, ¿qué era lo que era figura de lo celestial? El tabernáculo. El tabernáculo con todos sus muebles, con todos sus utensilios, con todos sus vasos, todo ese tabernáculo era figura del tabernáculo celestial. Y se necesitaba entonces purificar esas figuras, ¿cómo? De esa manera, con la sangre de los animales. ¿Bien? Ojo. Y ese tabernáculo, recuerde, fue contaminado por los pecados del pueblo. Por eso, el lugar santo, el santo de los santos, fueron purificados simbólicamente con sangre. Al ser purificados simbólicamente con sangre, habilita el lugar para que Dios pueda venir y morar en él, porque fue limpiado simbólicamente. ¿Listo? Ahora mire lo que dice el texto. Esa es fácil de entender, pero viene el problema en la segunda parte. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Bien, tenemos un problema interpretativo. Uno, vamos a presentar las dos maneras de entender. Uno, si usted lo lee bien, da a entender
que pareciera que las cosas celestiales mismas necesitan ser purificadas. Mírelo bien. Mírelo bien. Da a entender que las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios para ser purificadas. Entonces, por eso es que hay algunos que interpretan de esta manera. William MacDonald dice: puede parecer sorprendente que los lugares celestiales precisen de purificación. Quizás la clave se encuentre en Job 15:15, que dice: ni aun los cielos son limpios delante de tus ojos. Indudablemente ello se debe a que Satanás cometió el primer acto de pecado en el cielo, y debido a que se sigue teniendo acceso a la presencia de Dios como acusador de los hermanos. Y la Biblia de las Américas dice lo mismo: la obra purificadora de Cristo alcanza hasta la parte del cielo que quedó afectado por los espíritus malignos que fueron expulsados luego de la presencia de Dios. Entonces, hay algunos intérpretes que dicen: vea, cuando pecó el diablo con todo su ejército, causando división en el cielo, contaminó el cielo de Dios. Entonces se necesitaba que el cielo de Dios fuera ¿qué? Purificado. Entonces por eso toman esa interpretación. Pero las cosas celestiales mismas necesitan ser purificadas con mejores sacrificios que los levíticos. ¿Bien? Esa es una primera manera de poder interpretar. Bien. Ahora, también podemos verlo de otra manera. Para el que lo quiera ver así, está bien, no hay ningún problema. No vamos a tener conflicto y división por eso. ¿Bien? Pero también se puede entender siguiendo la argumentación de la idea. Y es que, hermanos, como el santuario terrenal que tenía el tabernáculo, los utensilios y los sacerdotes que ministraban en ellos, ese tabernáculo fue inaugurado, o el pacto primero, o el tabernáculo primero, fue inaugurado mediante la purificación a través de un sacrificio de sangre. Otra vez, ese tabernáculo, para que entrara en vigencia su funcionamiento, se necesitó el derramamiento de sangre para que empezara a funcionar el primer pacto con su tabernáculo. ¿Bien? Así también es en el nuevo pacto. Es lo que trata de decir ahí, creo yo. El sacrificio de Jesucristo que establece el nuevo pacto. Entonces, lo que hace la sangre de Jesucristo cuando entra al santuario celestial es que inaugura el ejercicio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, porque el primer pacto fue establecido con sangre. Ahora entonces lo que hace el Señor Jesucristo al entrar al cielo con su propia sangre es que inaugura su oficio sacerdotal en el santuario celestial. Ahora viene la pregunta: ¿quién había oficiado como sacerdote en el santuario celestial hasta este momento? Nadie. Es como si se inaugurara el santuario celestial con los servicios de los sacerdotes. ¿Bien? Entonces, hermano, lo que vemos nosotros más bien es que cuando Cristo introduce su sangre, llamémoslo así, porque recuerden, utilizando la figura del tabernáculo, en el cielo, que es el santuario celestial, Él inaugura el nuevo pacto, digámoslo así, en el tabernáculo celeste, porque todavía no estaba en funcionamiento el tabernáculo celeste. ¿Por qué? Porque le faltaba alguien que ministrara en él. ¿Estamos de acuerdo? Y ese que faltaba que ministrara en él era el sumo sacerdote celestial. Entonces, cuando él entra con su sangre, no es que purifique literalmente el cielo. ¿Sí me entiendes? Simbólicamente hace la inauguración de los lugares celestiales como el tabernáculo celestial de Dios, donde hoy está intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Bien? Entonces,
Lo que trata de decir este versículo es la dedicación o la inauguración del santuario celestial como el santuario central del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo está oficiando. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el santuario central donde oficiaba el sacerdote? El tabernáculo. Ese era el santuario central. Pero cuando Cristo asciende, ya el santuario no está en la tierra. El santuario central para adorar en el nuevo pacto está ¿en dónde? En el cielo, en la propia presencia del Señor, hermanos. ¿Bien? Versículo 24. Ahora miren lo que dice el texto, que ese texto es el que nos confirma dónde el Señor entró. ¿Dónde el Señor entró? Porque yo sé que algunos dicen que en el cielo literalmente hay un tabernáculo. Dicen literalmente que hay un lugar santo y que hay un lugar santísimo. Y no es así, porque el texto lo dice claramente. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ve? Entonces, Cristo no era sacerdote terrenal, sino sacerdote ¿qué? Celestial. Y como es un sacerdote celestial, su servicio no se puede dar en el tabernáculo terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Como sumo sacerdote. ¿Bien? ¿Por qué? Por su naturaleza. Él es divino humano. A ser divino humano necesita un tabernáculo de una condición celestial para ministrar en él. ¿Bien? ¿Qué pasaría si Cristo hubiera tratado de entrar al tabernáculo en los días de su carne? Ni siquiera lo hubieran dejado entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Ni siquiera al lugar santo. ¿Por qué? Porque estaba reservado para los de la tribu de Leví. Estaba reservado solo para ellos. Él ni siquiera hubiera podido entrar. ¿Bien? Entonces, Cristo no entró en el santuario terrenal, que el texto dice, mire el texto, ¿era qué? Figura del verdadero. ¿Bien? Bien. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ese santuario mosaico de Moisés, el tabernáculo de Moisés, era meramente una figura o era meramente una sombra de las realidades celestiales del santuario celestial. Meramente era una figura, hermanos. ¿Bien? Y la figura en sí mismo no es la realidad. La figura en sí mismo no es la realidad. Simplemente es una representación o simplemente es una copia. O sea, que el lugar santo y el santo de los santos del tabernáculo terrenal fueron simplemente, escuche hermanos, simplemente tipos de la morada celestial de Dios. Eso era. Eran simplemente tipos de la morada celestial de Dios, pero para usted entrar a esa morada celestial de Dios era necesario poderlo entender con el tabernáculo. Y para poder entrar a esa morada celestial de Dios necesitaba que el velo se rompiera. ¿Bien? Entonces, hermano, en ese nuevo santuario celestial fue el que entró Jesucristo, porque el texto dice, no entró en el santuario hecho de manos, figura verdadero, sino ¿a dónde? Cristo traspasó esta creación y entró al propio cielo de Dios. Mire, donde dice en él, ¿ve? Ese artículo, ahí la preposición griega es eis. Y la preposición griega eis es una preposición de ingreso. O sea que Jesucristo ingresó, ¿a dónde? Al cielo. O sea que el Señor a donde entró es a la propia presencia de Dios. Y ojo,
Solo Él lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Por su condición divina humana. Ninguno de nosotros hubiera podido hacer eso. Nos hubiéramos quedado sin aire. Bien, ninguno lo hubiera podido hacer. Solo el que tiene naturaleza divina, y los seres humanos tenemos naturaleza humana, pero el que tiene esencia divina puede entrar a ese lugar, y era Él, después de la ascensión, hermanos. ¿Bien? ¿Y para qué entró al cielo mismo? Hermano, quiero que mire ese texto. Mire el texto. Y Él entró allá para un propósito. Y ese propósito fue por amor. Todo esto lo hizo porque lo amó a usted y porque me amó a mí. Entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo cuando se entrega, resucita y asciende, hace algo, y es que entra al tabernáculo celestial para beneficiar a todos los hijos de Dios. A todos. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Era mediador entre Dios y los hombres. Entonces Él asciende y traspasa los cielos y llega a la propia presencia de Dios. ¿Bien? ¿Y sabe qué dice el texto? Mire donde dice ante. La palabra griega proposón, que significa rostro. O sea que literalmente dice así, que Él entró al cielo para comparecer ante el rostro de Dios. Dice así literalmente el texto. ¿Bien? Hermano, y está ante el rostro de Dios el Señor Jesucristo haciendo algo, rogando por nosotros. Mire, no bastó solamente morir por nuestros pecados. Ahí no culminó lo que hizo por usted y por mí. Ahí no terminó lo que hizo por usted y por mí. Hoy está ante el Padre compareciendo o rogando a nuestro favor. Donde dice por, la preposición griega hiper, donde viene hipermercado. Ese hiper ahí significa actuar en favor de. O sea que, querido hermano, hoy el glorioso Hijo de Dios está en la diestra del Padre haciendo algo por usted y por mí. Está intercediendo, está orando por usted y por mí. Padre, intercedo ante ti por este tu Hijo que fue limpiado con mi sangre, para que lo fortalezcas en esto, para que lo ayudes en esto, para que le enviemos sustento para que pueda con esto. ¿Usted cree que dónde viene la fortaleza que todos los hermanos tienen para enfrentar las vicisitudes de la vida? ¿De nosotros mismos? No. Hace rato nos quedamos sin batería para eso, hermanos. Toda fortaleza que nosotros recibimos para seguir adelante viene del trono de la majestad de las alturas. Desde ahí viene, hermanos. Entonces mire lo precioso que es el Salvador. No bastó solamente que muriera por nuestros pecados, sino que sigue hoy sirviéndonos a nosotros ante el Padre, hermanos. ¿Recuerda el texto de Primera de Juan? Si alguno ha pecado, Paracleto, abogado, tenemos ante el Padre. Porque, y aparte de eso le digo otra cosa. Apocalipsis dice que el diablo está acusando a los hijos de Dios de noche y de día. Entonces ahora imagínese el diablo que no duerme, que es un ser espiritual, constantemente yendo allá a acusarnos a todos nosotros. Mira lo que hizo tu hijo allá, ¿sí ves? Mira lo que está haciendo tu otro hijo allá, ¿ves? Siempre nos está acusando. Por eso nosotros necesitamos un abogado, porque es una corte. Entonces viene el Señor Jesucristo como abogado, no sé cómo lo hará, pero presenta su sangre. ¿Sí me entiendes? Bien. Hay cosas que pasan en el ambiente celestial que nosotros no sabemos. Si alguien se da una pasadita, pues nos avisa y nos comenta cómo es el asunto por allá.
Pero mire, eso pasa, hermano. Entonces por eso necesitamos un abogado, porque tenemos un acusador que está adelante allá siempre acusándonos, siempre. ¿Viste lo que hizo? ¿Recuerda a Job? ¿Ves a Job? Míralo. ¿Bien? Amén. 25, ya vamos terminando. Bueno, y entró a ese lugar, al santuario celestial, 25, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, la entrada del Cordero Dios, porque es el Cordero Dios también, al Santo de los Santos, no era para entregarse constantemente o repetidamente, como entraba el sumo sacerdote con sangre de cordero constantemente y repetidamente. Mire, hermanos, la ofrenda de Cristo es una ofrenda perfecta, y por ser perfecta no tenía que ofrecerse muchas veces. O sea, la idea del texto es que Cristo entró a ese lugar y nunca más va a volver a salir de ahí. Va a salir solamente cuando venga a la tierra, pero ya no va a ser como Aarón, que entraba y salía. ¿Bien? Entonces, el Señor no entró en el cielo para volver a salir, ni para repetir su sacrificio, porque es un sacrificio perfecto, no tiene que añadirle nada. ¿Estamos de acuerdo? 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Bien, si fuera el caso de que Cristo hubiera tenido que entrar y salir del tabernáculo celestial, entonces Cristo hubiera tenido que morir muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, ¿por qué? Mira el texto. ¿Por qué Cristo, si hubiera salido del santuario, hubiera tenido que morir muchas veces desde el principio del mundo? Sencillo, hermanos. Porque el primer pecado del hombre ya requería un sacrificio. Desde el inicio del mundo necesitaba Adán ya un sacrificio expiatorio para ser perdonado, hermanos. O sea que desde Adán en adelante, el sacrificio por el pecado había tenido que hacerse constantemente. Entonces, si el sacrificio de Cristo no fuera perfecto, tendríamos a Cristo entregándose desde el principio de la creación, desde que Adán cometió su primer pecado, y de ahí para adelante entregando el Cordero de Dios. ¿Bien? Pero, mire el texto, pero, gracias a Dios, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿ve? Mira, hermanos, el plan eterno de la redención había sido diseñado por Dios en la eternidad, y ese plan diseñado con tiempo específico, el Padre diseñó el tiempo exacto en la historia de la humanidad donde Cristo vendría a la tierra como el Cordero de sacrificio, y a este tiempo el escritor le llama consumación de los siglos. ¿Bien? O conclusión de los tiempos, o final de las edades, que se refiere al fin del Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando el Cordero, en el tiempo del Imperio Romano, fue sacrificado por nosotros. ¿Bien? Se presentó en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Bien? El sumo sacerdote judío no podía quitar de su corazón la conciencia de pecado, solamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Fue inmolado una sola vez en la consumación de los tiempos. Bien, versículo 27, ya vamos terminando. Y de la manera, presten atención a esos dos últimos versículos.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Primero, ¿quién estableció que los hombres murieran una sola vez? ¿Quién? Dios. O sea, Dios determina el modo y el tiempo de la salvación de los hombres, pero también determina la vida de los hombres. En este caso, determina la muerte de los hombres. Ahora, hermano, ¿por qué Dios determina la muerte de los hombres sabiendo que Dios no quiere la muerte del que muere? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque Dios responde al pecado que ofendió su santidad con una sentencia. ¿Sabe cuál fue la sentencia? Génesis 3:19. Al polvo volverás. Esa fue la sentencia de Dios. ¿Ven? Entonces Dios, por causa del pecado, estableció la muerte como patrimonio de la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Porque después del pecado, todo ser humano muere. ¿Bien? Entonces, desde que entró el pecado en la humanidad, Dios estableció que el hombre de ahí en adelante muera una sola vez. Y después estableció que, después de que se muere, ¿qué estableció? Mira el texto. El juicio. O sea que junto con la muerte, Dios estableció el juicio para todos los hombres, y ese juicio se va a producir en el trono blanco. Ahora, también va a haber un juicio para los creyentes. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo, que es el primer juicio escatológico. Y oiga lo que dice su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Es necesario que el juicio comience por la casa del Señor. Por ahí. ¿Ven? Pero aquí está hablando del juicio de los hombres sin fe. ¿Bien? Entonces Dios estableció, mire el principio, estableció dos cosas. Uno, que los hombres mueran una sola vez y que luego el juicio. ¿Por qué hice énfasis? Porque el versículo 28 va a tomarlo como base. 28. Así también Cristo, ¿ve la comparación? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Bien? ¿Ve? Así también. O sea, aquí hay una comparación con el verso anterior. Que así como los hombres mueren una sola vez, el hombre vive y muere una sola vez y luego es juzgado, así también Cristo vivió en la carne y murió por el hombre haciendo un solo sacrificio. Así como el hombre muere una vez, el Cordero de Dios muere una sola vez, hermano. El hombre no muere muchas veces. Bueno, hay excepciones. ¿Cuáles son? Los que resucitaron y volvieron a morir. Esas son como las excepciones a la regla. ¿Bien? Ahora, también una excepción a la regla, que todos los hombres mueran. La única excepción son los que van a ser transformados cuando Cristo venga. Son unas pequeñas excepciones a la regla, pero lo normal es que los hombres mueran una vez y luego el juicio. ¿Bien? Entonces, eso es una comparación. Así también Cristo. ¿Bien? El hombre muere una sola vez, no muere muchas veces. Así pasa con Cristo, murió una sola vez. O sea que la muerte, el juicio y la reconciliación obradas por Cristo son cosas que no se repiten. No vuelve a suceder. Eso no va a volver a suceder. No va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque mira el texto. La segunda vez que aparezca, ya no va a volver a hacer eso.
La segunda vez que Él aparezca en la tierra, ahí está el texto, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él esperan. Mire, así como a Jesucristo lo vieron en la primera venida y lo tocaron, sucederá lo mismo en su segunda venida. Será visto, jorao. Y tenga cuidado con el salón de la justicia de la atalaya, que dice que Cristo no viene físicamente porque resucitó espiritualmente. Eso es un atentado contra la doctrina fundamental de la resurrección. ¿Bien? Entonces, hermano, ahora, cuando dice y aparecerá por segunda vez, esta frase debemos entenderla en el contexto hebreo y en el contexto del día del perdón del sumo sacerdote. ¿De qué manera? Mire, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo o al santo de los santos, el pueblo siempre esperaba expectante que el sumo sacerdote volviera a aparecer. Siempre estaba ahí esperando que reapareciera. Y cuando él aparecía, quería decir que ese sacrificio que él hizo había sido ¿qué? Aceptado a la presencia de Dios, hermanos. Claro, entonces el escritor está pensando también en eso, en la segunda venida de Cristo, hermanos. Él está pensando en la segunda aparición del sumo sacerdote celestial. Y si aparece nuevamente, entonces entenderemos, así como Israel, que el sacrificio que él hizo fue aceptable ante el Padre. Amén. El Señor vendrá, hermano, sí o sí. Jesucristo volverá. Y cuando venga, ya no tiene relación con el pecado. Mira, ¿qué significa que vendrá sin relación con el pecado? Quiere decir que cuando venga, no va a volver a hacer la obra que hizo por el pecado para perdonárnoslo y para quitárnoslo. ¿No es que ya lo hizo? En su segunda venida no va a volver a venir a la cruz y a morir por nuestros pecados otra vez. Ya lo que tenía que hacer por el pecado ya lo hizo. Cuando venga ya no tratará con el pecado. Cuando venga, vendrá como juez. El cordero se volverá el león, hermanos, cuando venga por segunda vez. ¿Y para qué? Salvar a los que le esperan. Entonces, ¿no somos salvos? Está hablando del último nivel de la salvación, que es la glorificación. ¿Bien? Entonces, la segunda aparición del Salvador está relacionada con el tercer nivel de la salvación de los creyentes, que es la glorificación. ¿Bien? Ahora, terminemos. Última palabra del texto. A los que les esperan. Ese verbo está en intensivo y debe traducirse más o menos espera intensa o espera anhelante o espera paciente. Es como si estuviéramos a todo momento mirando el cielo. ¿Será que ya viene? ¿Sí? Claro, nosotros al no ser pretribulacionistas sabemos que debe cumplirse unas profecías en la Biblia para que Él aparezca, pero es más o menos la idea. Salimos, miramos, ¿será que ya viene? ¿Será que no viene? ¿Bien? Entonces va a salvar o viene a culminar la salvación ¿de quiénes? De los que le estamos esperando. Y los que le estamos esperando nos estamos purificando, nos estamos santificando mientras Él viene en las nubes del cielo. ¿Amén? Amén, hermano. Entonces, hermano, con estos textos, con estas porciones que tienen un alto contenido teológico, y hay veces es muy denso para el oído, pero aprendemos nosotros a considerar el alto costo de la obra de Cristo, hermanos. Y aprendemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no había venido al mundo
para ser servido, sino ¿para qué? ¿Y sabe qué aprendemos? Que aún después de haber muerto por nuestros pecados, hoy sigue sirviéndonos en el trono. Así que, hermanos, tenemos un consuelo, que hay alguien en estos momentos que lo está ayudando a usted y a mí.